Hola Jesús, mi Dios, Rey, amigo, hermano. Nuestra esperanza es que nuestro Señor Jesucristo, a nosotros pecadores, Él nos perdone nuestros pecados. Y vamos a comenzar con el artículo 976 del Catecismo de la Iglesia Católica. El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados, a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al darle el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vamos a ir a la escritura en Juan 20:22, pero vamos a comenzar con Juan 20:20, que es en la época de Pentecostés, ¿verdad? Juan 20, vamos a ir a la escritura en Juan 20:20. Les dijo, la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. 21. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. 22. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban al Espíritu Santo. 23. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Luego vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica a partir del artículo 977, donde que habla del sacramento del bautismo, el perdón de los pecados a través del bautismo. Artículo 977. Pues nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Marcos 16, 15, 16. 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Referencia en Romanos 4:25, a fin de que vivamos también una vida nueva. Romanos 6:4. Artículo 978. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Sí. Artículo 979. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Sí, pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados. También hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos, que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Sí. Y ahora vamos a pasar a ver el sacramento de la penitencia, a partir del artículo 980 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia.
2. El poder de las llaves. 981. Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24, 47. Este ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18, no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. San Agustín, Sermón 214, 11. Y este es el resumen de lo que dice con respecto al perdón de los pecados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Artículo 984. El credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. 985. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. 986. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. 987. En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras inequidades y darnos la gracia de la justificación. Hasta luego, hermano querido, hermana querida. Que Dios nos bendiga.